magnéticamente. Y también dijimos nosotros que una vez establecidas las marcas en las bobinas, el núcleo magnético puede ser retirado. Y la red que queda cuando el núcleo magnético se lo retira recibe un nombre especial. Se denomina red equivalente con marcas. Estábamos haciendo un ejercicio y llegamos a establecer la red equivalente con marcas. Esa red es la siguiente. Dijimos que la red equivalente con marcas la podíamos plantear en el dominio del tiempo o directamente en el dominio de la frecuencia. Y nos decidimos a plantearla directamente en el dominio de la frecuencia. El valor de esta fuente de voltaje es 120 a un ángulo de 0 grados voltios. Las impedancias propias de las bobinas son J12,5 ohmios, J25 ohmios y J12,5 ohmios. La impedancia de los capacitores menos J10 ohmios menos J40 ohmios la del resistor 500 ohmios. Y habíamos señalado las marcas de acoplamiento en las respectivas bobinas. Para el acoplamiento entre las bobinas 1 y 2 hemos utilizado el punto y la impedancia mutua entre esas dos bobinas es J12,5 ohmios. Para el acoplamiento entre la bobina 1 y la bobina 3 hemos utilizado el triángulo fue que utilizamos, ¿no? El cuadrado. Para el acoplamiento entre la bobina 1 y 3, cuadrado. Y el valor de la impedancia mutua entre la bobina 1 y 3 obtuvimos que era J4,42 ohmios. Y para el acoplamiento entre las bobinas 2 y 3 utilizamos la marca de triángulo. Y la impedancia mutua entre esas dos bobinas es J12,5 ohmios. Ese es el circuito equivalente con marcas en el dominio de la frecuencia. El problema nos pide encontrar B sub 0 de T. Aquí, por supuesto, en este circuito en el dominio de la frecuencia, será B sub 0 fasor. Estando definido el voltaje B sub 0,
ahí en los extremos de la impedancia de 500 ohmios. Una vez establecido el circuito en el dominio de la frecuencia, el circuito equivalente con marcas en el dominio de la frecuencia, entramos al análisis de la red. Podemos emplear cualquier método de análisis, pero resulta más conveniente utilizar corrientes cuando tenemos acoplamiento magnético entre las bobinas, variables corrientes para efectuar el análisis. Vamos a tomar corrientes de mallas para efectuar el análisis. Y vamos a definir aquí las corrientes de mallas I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Y planteemos las ecuaciones respectivas. Empecemos por la malla número 1. La ecuación de la malla número 1 será suma de fuentes de voltaje conectadas a la malla, 120 a un ángulo de 0 grados. Es igual a J 12,5 menos J10 por I sub 1 menos J10 por I sub 2. Y eso sería todo si no existieran acoplamientos magnéticos entre las bobinas. Todos estos términos de aquí son originados por la conducción de una corriente por el propio elemento en donde se está planteando el voltaje. J 12,5 y 1 es el voltaje en los extremos de esta bobina resultante de la circulación de corriente por esa bobina. Menos J10 y 1 es el voltaje presente en los extremos de este capacitor resultante de la circulación de corriente por ese capacitor, de la conducción de corriente por ese capacitor. Lo mismo este término de aquí es el resultado de un voltaje originado por la circulación de corriente, por la conducción de corriente por ese capacitor. Nosotros podemos decir que todos estos términos de aquí son términos de acoplamiento conductivo, queriendo enfatizar con ello el hecho de que se originan por la conducción de una corriente a través de esa componente. Es más, a este término J 12,5 por I1 lo podemos identificar. ¿Qué clase de voltaje es ese? J 12,5 por I1. ¿Qué clase de voltaje es para la bobina L1 de impedancia propia J 12,5 ohmios? Es el voltaje propio inducido. Ese es el voltaje propio inducido en los extremos de esa bobina. El voltaje inducido en los extremos de esa bobina como resultado de la conducción de una corriente por esa bobina. Es el voltaje propio inducido. Decíamos que esta sería toda la ecuación si no existieran acoplamientos magnéticos entre las bobinas. Pero existen acoplamientos magnéticos. ¿Cómo lo sabemos? Por las marcas puestas en las bobinas. Esas marcas nos dicen que existen acoplamiento magnético. Que esta bobina de aquí, que tiene punto, está acoplada magnéticamente con esta bobina de acá, que también tiene la misma marca de punto. Que esta bobina de aquí, que tiene cuadrado, está acoplada magnéticamente con esta otra bobina de acá, que tiene también marca de cuadrado. Que esta bobina de aquí, que tiene marca de triángulo, está acoplada magnéticamente con esta otra bobina con marca de triángulo.
¿Qué significa eso? Significa que cuando la corriente circule, cuando circule una corriente por esta bobina con punto, se va a inducir un voltaje en esta otra bobina con punto. Significa que cuando circule una corriente por esta bobina con cuadrado, se va a inducir un voltaje en esta otra bobina con cuadrado. Acá lo mismo, cuando circule una corriente por esta bobina con punto, se inducirá un voltaje en esta otra bobina con punto. Cuando se circule una corriente por esta bobina con triángulo, inducirá un voltaje en esta otra bobina con triángulo. ¿Qué clases de voltajes son esos? Voltajes mutuos inducidos, tal cual lo hemos definido nosotros. Voltaje mutuo inducido es el voltaje inducido en los extremos de una bobina debido a la circulación de una corriente por otra bobina. Esos términos originados por los acoplamientos magnéticos tenemos que tomarlos en cuenta. Cuando se trabaja con corrientes de mallas, haciendo el análisis a base a corrientes de malla, yo siempre recomiendo que vayan haciendo el análisis de los efectos que por acoplamiento magnético va produciendo cada corriente de malla en la malla en que se está trabajando. Empecemos. Veamos los efectos por acoplamiento magnético que produce la corriente de malla I1 sobre su propia malla. Marca de punto. Circula I1 por esta bobina con punto. Induce un voltaje en esta otra bobina con punto. ¿Hay que considerar ese efecto en este momento? No, porque estamos planteando la ecuación de voltaje de la malla número 1. Ese voltaje no nos interesa en el planteamiento de esta ecuación. Cuando I1 circule por esta bobina con cuadrado, va a inducir un voltaje en esta otra bobina que tiene la misma marca. Tampoco nos interesa en este momento ese efecto, porque no se ve afectada la ecuación de voltaje de la malla número 1, que es en la malla en que estamos trabajando. Y eso es todo respecto de I1, en lo que tiene que ver a acoplamientos magnéticos. Vamos con la corriente I2. Cuando I2 circula por esta bobina con triángulo, va a inducir un voltaje en esta otra bobina con triángulo. Tampoco nos interesa ese efecto en este momento, porque no se ve afectada la ecuación de voltaje de la malla número 1. Pero tiene otra marca. Punto. Cuando I2 circule por esta bobina con punto, va a inducir un voltaje en esta otra bobina con punto. Y ahí sí afectamos a la ecuación de voltaje de la malla 1. Hay que tomar en cuenta ese efecto. ¿Cuál es el efecto? Un voltaje mutuo inducido. ¿A qué es igual ese voltaje mutuo inducido? Punto. Impedancia mutua entre las dos bobinas, J12,5. Corriente que provoca el efecto, I2. Cuando I2 circula por aquí, induce un voltaje acá. Eso por I2. Signo. La corriente que provoca el efecto entra por terminal marcado en la primera bobina. La corriente de la malla entra por terminal marcado en la segunda. Como las corrientes en sus respectivas bobinas están entrando por terminales marcados, nosotros decimos que el signo es positivo. Más. ¿Por qué la comparamos contra la corriente de la malla? ¿Por qué para encontrar el signo comparamos la corriente que provoca el efecto versus la corriente de la malla? Porque la corriente de la malla es la que está produciendo el voltaje propio inducido, este J12, 5 y 1. Y la regla de las marcas nos dice que cuando
las corrientes entran por terminales marcados, la polaridad del mutuo y consecuentemente su signo en la ecuación de voltaje respectiva es coincidente con la del propio. Y el propio lo produce la corriente de la malla. Por eso es que hacemos la comparación contra la corriente de la malla. Eso es todo respecto de la corriente I2. Ahora veamos los efectos de I3 sobre la malla 1.